Películas como esta, Misión Imposible, Nación Secreta, o Minority Report, o Skyfall, o Jason Bourne y la serie 24, aparte de acción explosiva, tienen algo en común, que es la presentación de una tecnología muy avanzada al servicio de la policía para buscar delincuentes, por ejemplo con cámaras que reconocen los rostros de la gente y lo hacen a velocidad de vértigo. ¿Realidad o ficción? Pues siempre os digo que estamos sumidos en una revolución sin precedentes y esta realidad está aquí. He de contaros que Renfe, la empresa de ferrocarriles, nos quiere vigilar usando justamente esta tecnología. Y si hablamos de tecnología, nuestra gran experta es Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting. Muy buenos días, Estela. Buenos días, Cristina. Buenos días a todos. ¿Cómo estáis? Pues cuéntanos lo primero y explícanos cómo es el reconocimiento facial por ordenador. Bueno, pues los oyentes estarán ya familiarizados. Algunos tendrán un teléfono que se desactiva poniendo su cara con el Face ID, o incluso hay servicios bancarios que utilizan la cara como reconocimiento biométrico y habrán visto que hay cámaras por todas partes. Entonces, digamos que es un avance tecnológico que se ha empezado a usar en los últimos años y que cada vez está evolucionando más y que ha llegado para quedarse. Entonces, es una técnica que funciona de la siguiente manera. Dividen el rostro en triángulos o en puntos geométricos. Por ejemplo, la nariz, los ojos, la boca, las orejas, la distancia con la frente, y anotan las distancias que hay entre esos puntos. Luego eso lo convierten en un código matemático que se almacena en una base de datos y que permite luego comparar esos códigos con muchos otros rostros que están almacenados en la base de datos. Y cuando se produzca el bingo, pues se considera que hay el reconocimiento facial. Esa es la manera clásica en la que se ha venido haciendo en los últimos años, y ahora se está mejorando incluso la técnica. Porque, por ejemplo, Apple en sus teléfonos lo que hace es reconocer el contorno, es decir, hace lo mismo, medir distancias, pero mide el contorno de la cara con 30.000 puntos de luz infrarroja. O también hay otras empresas que lo que están haciendo es medir la distancia, pero no entre la nariz y la boca, sino entre los poros de la cara, de tal manera que siempre se miden distancias, se anota el número se convierte en un código matemático, se cifra para que sea seguro, y luego se compara con todos los registros acumulados hasta que haya coincidencia, y entonces se dice que se ha producido el reconocimiento. Claro, yo me pregunto, por ejemplo, si una persona engorda o adelgaza mucho, por supuesto si se opera, si se somete a cirugía facial, todo esto puede ser alterado. Claro, todo esto puede ser alterado, y no solo eso, sino que a veces se ha comprobado que un gemelo se puede hacer pasar por otro gemelo, que gente que se parece, o sea, es decir, no funciona completamente bien. Es famoso el caso de algunas policías, como sucedió con Scotland Yard, que utilizaron reconocimiento facial para resolver un crimen y luego se equivocaron porque no está todavía 100% optimizado. Entonces, claro, como siempre que nos lanzamos en los brazos de la tecnología, y yo soy la primera porque me encanta, hay que sopesar bien y ver las posibles deficiencias que pueda tener el sistema y entender muy bien cómo funciona para optimizarlo y aprovecharlo en su máxima amplitud. Y también, bueno, dices lo de la cirugía, cuando cogemos peso, perdemos peso, es que a veces puedes poner una foto y la foto puede suplantar a una persona. O sea, que también hay cosas que eso se ha comprobado. O sea, que yo, por ejemplo, te hago una foto a ti, cojo tu foto, lo pongo en un dispositivo que se desbloquea con tu cara y con eso a lo mejor se puede desbloquear. Por lo cual, digamos que todavía hay una cierta controversia para ver hasta qué punto es seguro y cuáles son los límites, y esto siempre hay que mirarlo, por supuesto. Digamos, ¿qué paso hacia adelante supone el hacerlo en tiempo real? Estábamos escuchando la película, hacerlo instantáneamente, y me pregunto qué ordenador se necesita. Claro, pues esto es un poco la revolución que ha traído el Big Data, ¿no? El Big Data lo que permite es computar grandes masas de datos de forma masiva, cosa que antes pues no se podía hacer. Tenemos que pensar que el teléfono móvil que llevamos en el bolsillo es un ordenador más potente que
los ordenadores que tenía IBM en 1960, que ocupaban 2 habitaciones. O sea, que tenemos auténticas máquinas de computación cada vez más disponibles, y eso permite que este reconocimiento facial de medición de caras y de comparación con los datos de la base de datos se pueden hacer en tiempo casi real. ¿Qué supone? Supone mayor dinamismo al proceso, supone que la toma de decisiones que vas a realizar una vez que se ha producido el reconocimiento facial va a ser más ejecutiva, más instantánea, y que se van a poder, digamos que, tomar las decisiones posteriores al reconocimiento de una manera mucho más rápida. Esto, por supuesto, como siempre, tiene sus pros y sus contras. Estamos viendo, ya lo vemos todos, que vamos por las calles de las ciudades y hay cámaras por todas partes, entramos en unos grandes almacenes y hay cámaras. Por otra cosa de la que hemos hablado muchas veces, que en China hay cámaras por muchos sitios y también se lleva como pues un cierto registro, ¿no?, de quién pasa por qué sitio y tal, y eso también tiene otras consecuencias. O sea que, y luego también es por ejemplo, en San Francisco hace 5 años se decidió que no se iba a permitir que hubiera cámaras en la ciudad, que es la cuna de la tecnología, ¿no?, California y Silicon Valley, precisamente porque ellos decían que era demasiado intrusivo y que había que respetar esa parte de la privacidad de no poner cámaras. Entonces vemos cámaras por todas partes, y hay que pensar que la cámara ya no es como el vídeo VHS que hacíamos hace 20 años. Esa cámara está procesando información, la está enviando en tiempo real a un repositorio, que está comparando con una base de datos de imágenes, y que a partir de ahí, pues dependiendo de la capacidad de computación de la empresa, realizando la captación de los datos, pues puede tener unas consecuencias u otras. Te quería preguntar exactamente por el proyecto de Renfe, que creo que has estudiado un poco. ¿Qué es lo que pretenden en concreto y cómo nos va a afectar? Bueno, Renfe lo que quiere es agilizar las cuestiones relativas a la seguridad en sus instalaciones. Pues en los andenes, en los trenes, en las taquillas, en los puntos de acceso. Quiere evitar vandalismo, que la gente se cuele, todas estas cosas que a lo mejor es muy complicado para un guardia de seguridad, digamos que supervisar a mucha gente, pero que una cámara o con un sistema de reconocimiento facial lo puede hacer de forma automática. Digamos que eso es lo que ha hecho. ¿Por qué ha saltado la polémica? La polémica ha saltado porque cuando se ha puesto el pliego, Renfe, además de reconocer la cara, el color de los ojos, el color del pelo y tal, incluía dentro del reconocimiento que se quería llevar a cabo la raza y el estado de ánimo. Es decir, si el viajero parecía triste, enfadado, alegre, feliz. Y entonces, claro, eso ya, digamos que algunas asociaciones de consumidores han dicho, ¿por qué necesitan este dato, ¿no?, de tanto de origen étnico como de situación psicológica del viajero, ¿no? Y eso ha sido un poco por lo que lo han dicho. Al final, desgraciadamente, suceden muchos eventos en las compañías de transporte, y es una manera para ellos de tener conocimiento en tiempo real de lo que está sucediendo. Lo que pasa que, como siempre, la privacidad y el respeto a los derechos de los usuarios tiene que ir por delante, con lo cual tendrán que encontrar ese punto medio en el cual ellos cumplen sus objetivos de seguridad utilizando la tecnología, pero a la vez el almacenamiento de datos y la interpretación de los mismos respeta los derechos de privacidad de los usuarios, ¿no?, y de los viajeros. Y claro, yo me sorprendo porque hablamos de mayo de 2021, o sea que esto se quiere tener implementado con relativa celeridad. Los que nos están oyendo lo van a ver. El año que viene, sí, mayo del 2021 es ya dentro de nada, con lo cual digamos que es algo que es inminente, porque en realidad no es tan difícil implementarlo. No es el año que viene, es este año. Ah, del 21, perdona. Uy, yo estoy todavía en el 2020. Sí. Mayo del 21, sí, perdona, Cristina. Sí, es en 3 meses. Lo que decía, que no es tan difícil implementarlo, porque la tecnología de reconocimiento facial ya existe y está muy optimizada. Lo único que tienen que hacer es poner una conexión de sus cámaras con este algoritmo de interpretación y tener una base de datos que funcione bien y que permita realizar el matching, o sea, la combinación para ver si se produce éxito con una cierta celeridad. Claro, hay que tener en cuenta, el problema de esto es que se van a almacenar muchas imágenes y tiene que quedar claro por cuánto tiempo se almacenan. Claro, y si no las van a vender o ceder, o si no pueden ser pirateadas y incorporadas a bases de datos. Sí, eso como siempre. Por eso el hecho de que sea un organismo público o una empresa de uso
colectivo y amplio dentro de España, debería hacer que el proceso sea muy transparente y que hagan información muy clara de lo que se hace y de lo que no, para que los viajeros lo tengan en cuenta. Pues lo vamos a tener nosotros en cuenta y lo seguiremos en este espacio que lleva Estela Luna de María, CEO de Pentacuar Consulting y nuestro cerebrito particular. Muchísimas gracias, Estela. Gracias, Cristina. Un abrazo.